Bueno, bienvenidos a la pantalla de Canal E. Vamos a comenzar esta edición hablando de las repercusiones del discurso inicial en la apertura de las sesiones ordinarias. Este discurso que, por supuesto, encabezó el presidente de la Nación, Javier Milei, y en relación a la sorpresa que veníamos mencionando y preguntándonos sobre qué podría llegar a decir el presidente, se mencionó la posibilidad de crear un pacto de mayo, afirmar justamente el 25 de mayo, convocar a los gobernadores e incluso a los principales dirigentes de los espacios políticos, también expresidentes, a la provincia de Córdoba para justamente firmar este pacto que vamos a ir contando y repasando justamente los 10 puntos principales y lo que espera el presidente de la Nación a partir de esta firma. Está con nosotros Julio Gambina, economista, doctor en Ciencias Sociales, conectado con nosotros, y vamos a analizar juntos, Julio, los principales títulos que dejó el presidente Javier Milei. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Rocío, un gusto. Bueno, te diría que no hubo sorpresas argumentales. Los argumentos son los mismos de la campaña, del discurso inaugural, de sus discursos internacionales en el Foro Económico Mundial o en la cumbre conservadora en Estados Unidos. El tema es el ajuste y la reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas en la Argentina, con privilegio en la reforma laboral y la reforma previsional. No hay que pensar que una reforma laboral se está haciendo en la Argentina o se va a hacer para mejorar los derechos de trabajadoras y trabajadores. Y la reforma previsional, cada vez que se menta, no es a favor de los ingresos o derechos de jubiladas y jubilados. Por eso el discurso no tiene sorpresa, la agresividad discursiva es la normal, la tradicional. En todo caso está el planteo de una convocatoria a un diálogo con una agenda predeterminada que de alguna manera parece decir, bueno, vengan, firman y suscriben, pero incluso antes de firmar hay que hacer avanzar en el Congreso las reformas estructurales que fueron rechazadas con el retiro de la llamada ley ómnibus o bases para la reestructuración de la Argentina. O sea que es un planteo un tanto complicado porque, claro, termina diciendo el presidente, no tengo confianza en que ustedes puedan avanzar. Y mientras tanto se avanza. Hoy a la mañana nos despertamos con el vallado de Telam, con el licenciamiento del personal y, en definitiva, más allá del episodio, es una medida más de cesantías que, bueno, en el marco de recesión que está funcionando la economía argentina, el desempleo es un impacto directo. Pensaba, Julio, también en qué situación podrán llegar los gobernadores, ¿no? A ese 25 de mayo, la fecha, ¿no? Por supuesto simbólica, donde se plantea hacer esa firma, pero lo que está pasando mientras tanto con los fondos de la coparticipación, con la transferencia de fondos en definitiva y con una situación donde, bueno, ciertamente tienen que ajustar sus cuentas y necesitan también en este momento el diálogo con el presidente de la Nación. Mira, este jueves hay reunión de los gobernadores patagónicos y los gobernadores patagónicos le están diciendo al presidente venga a la reunión a discutir. Entre otros temas, como bien señalás, la coparticipación. Hay que recordarse que la reforma constitucional del 94 daba 2 años para que se discute el régimen de coparticipación. Bueno, los 2 años se vencieron en el 96, hace mucho tiempo, y por lo tanto es un tema imprescindible para discutir, con un agregado, que el sistema de coparticipación actual era al revés de cómo funciona ahora. En la actualidad hay algo así como 30 para las provincias, 70 para la nación, y en origen estaba planteado al revés. No se trata de números exactos, pero hay que revertir la situación entre la nación y las provincias. Es un tema de federalismo reclamado por las provincias. Algunos dicen que en la situación en la que está, ¿no?, el país y en la que propiamente están las distintas jurisdicciones, esperar al mes de mayo es como esperar cerca de 20 años. Lo dijo, por ejemplo, Martín Yarlora, ¿no?, justamente el gobernador de la provincia de Córdoba.
Sí, el tema de los tiempos siempre es relativo en función de cómo se defina el rumbo. Porque, a ver, el rumbo que está planteado ahora es el rumbo del ajuste, que es el equilibrio fiscal de enero, muy probablemente sea el equilibrio fiscal de febrero, pero eso supone pisar gastos. El presidente habló de que está funcionando la motosierra y la licuadora. La motosierra es menos gasto y la licuadora es que una cantidad de población vea disminuidos sus ingresos respecto del presupuesto tradicional. Bueno, en particular es el caso de las universidades públicas. Ujú. El documento de los rectores, están todas las universidades con problemas muy serios de sostenerse en el tiempo. Entonces, mayo está lejos, pero yo te diría que fin de marzo está muy lejos, porque el nivel de evolución de los precios, aun cuando se diga que hay una tendencia a la baja de la inflación, comparando el elevado índice de diciembre, claro, bajar del 25,5% al 20,6% en enero supone una baja, pero es un dato muy elevado para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos y que Ujú. va a hacer las compras cotidianas y no hay ingreso que Sin alcance. duda. Entonces, mayo es lejísimo, por supuesto. Otro de los temas que mencionó fue el tema de los chicos en las escuelas, ¿no? Lo dijo el presidente Javier Milei sobre qué nivel tenían, ¿no? En justamente los distintos grados y cuál era la capacidad intelectual, ¿no? O en este caso lo había mencionado diciendo si podían o no resolver un problema de matemática simple. Estamos, mientras tanto, Julio, transitando, ¿no? Un conflicto también con algunos de los gremios docentes porque no hay acuerdo en este mismo contexto económico sobre lo que va a pasar con la actualización de los salarios. Las clases están empezando en muchos distritos con paros decretados por el gremio docente. Y el tema de la crisis educativa y la no resolución de problemas matemáticos o el escaso conocimiento de la historia, para poner dos temas, tiene que ver con temas mucho más complejos que tienen un punto de partida en los ingresos destinados para la educación, no solo los salarios docentes, no solo los salarios del personal administrativo, sino que una política educativa es una política integral. Incluso estamos acá en un medio televisivo, tiene que ver con la cultura audiovisual de la Argentina, con la presencia de redes sociales, con la lógica de comunicación, qué es lo que se difunde, qué es lo que se discute, cuál es el mecanismo integral de la formación de la población en la Argentina. Digamos que no le podemos pedir a la escuela lo que la sociedad no resuelve. Si vos tenés una sociedad con un 50% de pobreza, para dar un dato redondo, y de insuficiencias en la condición de vida, no pidas que los maestros por sí mismos resuelvan problemas estructurales que tiene la sociedad argentina. Por eso, incluso el tema educativo quizás debiera ser un tema para un debate de un pacto en mayo o cuando sea. Y fíjate que entre los 10 puntos no aparece para nada el tema educativo y podríamos hacerlo extensivo al tema de salud. Educación y de salud, dos temas esenciales para la vida cotidiana, no están en el debate. Al contrario, la lógica que prima con el punto 1 de los 10 puntos del Pacto para Mayo es el tema de la propiedad privada y por lo tanto una tendencia a la privatización respecto de la jubilación, lo que aparece en el discurso. Y en ese proyecto es avanzar con la dinámica del retorno de los fondos privados de pensión. Un tema que está en el debate mundial, pero que no supone una solución solidaria para el conjunto de la población. Mucho Claro. más cuando hay este nivel de pobreza que nosotros señalamos, ¿de dónde van a salir los recursos para atender jubilaciones para el conjunto de la población Sí. adulta de la Argentina? Si lo Ab- orientás a lo privatizado, el que tenga dinero lo resolverá
con ahorros privados. El resto, peores condiciones de vida. Bueno, metiéndonos también un poco más, Julio, en el tema económico, estamos comenzando el mes de marzo, un mes estacionalmente inflacionario, ¿no? Donde incluso dicen que va a ser un mes bisagra para ver justamente qué pasa con el clima social, teniendo en cuenta también estos últimos altos meses, ¿no?, de inflación, este mes en particular también con el aumento de los combustibles que además esperaron, ¿no? Se esperó hasta que termine el discurso de Javier Milei, se hablaba del aumento el viernes, finalmente se llevó a cabo el sábado, todos datos que van complementando, ¿no? De todos modos, lo que vos decías respecto de la situación económica y ver cómo se llega también, ¿no?, a este mes de marzo que también era bastante significativo. Sí, falta todavía incluso incrementos de tarifas y hay una gran incógnita, Rocío, que es el tipo de cambio. Si bien el gobierno, y Milei lo dice en el discurso, hay una tendencia al acortamiento de la brecha entre los dólares paralelos, dólares financieros, bursátiles y el oficial, bueno, está la incógnita de que el sector exportador quiere un mayor nivel de devaluación para que sus precios relativos mejoren los ingresos de los que dominan en la Argentina. Y si hay un mayor nivel de devaluación a ese 2% mensual que se estableció luego de la primera gran devaluación, ni bien asumió el gobierno, bueno, eso va a significar un traslado a precios. Bueno, allí justo se nos cortó la comunicación con Julio Gambina. Estábamos hablando, ¿no?, de este gran tema, el inflacionario, por supuesto. Algunos dicen desde las consultoras que, por ejemplo, el mes de febrero podría estar menor al 20%, entre un 15 o un 18%, pero esa tendencia a la baja, de todos modos, en niveles muy altos de inflación, quedarían absolutamente con otra perspectiva. Julio, ahora sí te recuperamos para este mes de marzo, donde dicen que nuevamente, ¿no?, estaríamos hablando de un 25%. Y la otra pregunta es qué puede llegar a pasar con el sector productivo, ¿no? Mencionando también eso que vos decías, subrayando esto, el aumento en las tarifas, ¿no?, el aumento en los combustibles. Bueno, ¿qué va a pasar también en un contexto donde está cayendo la actividad económica, cada vez, digamos, tienen, ¿no?, menos transacciones y, bueno, además todo sube, ¿no? El mismo costo operativo cada vez es mayor. Yo te diría, Rocío, que ahí está el punto más grave de la coyuntura, que es el tema de la recesión. La combinación de inflación con recesión es fatal. Digo, para la mayoría de la población, no para todos. Yo siempre insisto que hay sectores que se benefician con estos mecanismos porque la inflación no golpea a todos por igual. Hay muy pocos sectores que pueden defenderse incrementando los precios. Vos lo explicaste muy bien con el combustible, por ejemplo. Las petroleras están pidiendo vincular el precio del combustible a los precios internacionales. Digamos que el precio de referencia es que la nafta super, que es la nafta común, esté equiparable al valor del dólar. Bueno, lo que vale un dólar, eso tiene que valer la nafta super. Y por lo tanto las otras naftas más complejas, por supuesto con precios superiores. Y entonces la devaluación está siempre asociada al tipo de cambio y a precios de referencia internacional, sin tener en cuenta las condiciones locales de la economía. Entonces, la inflación es un tema que perjudica a la mayoría de la sociedad, que supone transferencia de ingresos, y la recesión complica a los sectores pequeños y medianos de la economía, sin lugar a duda a los trabajadores, porque todo cierre de empresa, por muy pequeñita que sea, supone una cantidad de trabajadores y trabajadoras en la calle. Entonces, totalmente. son impactos sociales muy fuertes de esta política deliberada de alta inflación y de recesión. Todo para resolver un tema a largo plazo, que es en definitiva la baja de la inflación, pero sobre la base de un impacto socioeconómico muy negativo. Bueno, sobre el tema de combustible es un debate, ¿no?, que
viene dándose hace varios años en nuestro país y tiene justamente que ver con esto que vos mencionabas, Julio, ¿por qué pagar precios internacionales en un país que es productor de petróleo? ¿No? Y allí, bueno, los diferentes análisis de distintos especialistas, ya sea para una opción o la otra, ¿no? Al respecto, pero está claro que en este contexto los bolsillos están muy agobiados como para acoplarlos absolutamente o al 100%, ¿no? Con los precios internacionales, aunque mucho igual, Julio, hay que decir, tampoco no le falta, ¿no? Para estar exactamente como uno podría pagar un litro de nafta en cualquier otro país del mundo. Lo que pasa es que Argentina no puede aislarse del sistema mundial, pero hay mecanismos de autonomía relativo, este que estamos hablando es uno, el de la energía. Argentina también en el plano de los alimentos, entonces alimentos y energía, dos sectores estratégicos en el mundo. Argentina tiene ventajas comparativas históricas en la producción, en la distribución, y por lo tanto Argentina podría tener mecanismos de autonomía en la fijación de precios de los alimentos y de la energía. Pero claro, tenemos un presidente, muchos otros presidentes de ideología similar son nacionalistas, por ejemplo, Ujú. Trump o Bolsonaro. El caso de Milei es un representante de la derecha política que no es nacionalista, que tiene una concepción universalista y por lo tanto pedir que se fije una política en función de intereses nacionales va a contramano de la convicción ideológica de Javier Milei y por lo tanto mucha razonabilidad de estos temas que estamos conversando no penetran en el discurso y en la lógica presidencial. Y la lógica es, por lo tanto, exacerbar la Ujú. liberalización de la economía, tenga el costo que tenga, y eso lamentablemente lo paga la mayoría de la población. Julio, antes de despedirte, te quiero pedir también un comentario por un tema que mencionó el presidente durante su discurso y tenía que ver con lo que iba a pasar con los dirigentes sindicales, ¿no? Cómo iban a limitar incluso las elecciones, cómo ahora iban a estar supervisadas también y, bueno, pensando otra vez, buscando también tal vez esa imagen negativa que tiene, intentando tomar eso, ¿no? Como parte incluso de su estrategia un poco también en estos conflictos que van surgiendo con los distintos sectores, por ejemplo, la semana pasada con el sector aeronáutico, donde no se dictó la conciliación obligatoria y bueno, miles de personas, cerca de 24.000, no pudieron tomar sus vuelos, pero dejando en evidente una situación de conflicto y obviamente en paralelo muchos ciudadanos perjudicados, ¿no? Intentando ahí hacer un juego con respecto a de qué lado se coloca en esos conflictos. Bueno, precisamente la no conciliación obligatoria tiene que ver con un diagnóstico de presidencia de que el conflicto social de los aeronáuticos, de los docentes o de cualquier sector gremial perjudica la imagen de la dirigencia gremial en la Argentina. Es un tema político. Hay que recordar que Alfonsín, ni bien asumió, pretendió modificar la relación con los sindicatos, el marco legal de las organizaciones sindicales y no se pudo. La dictadura militar incluso intentó bajar a cero la afiliación de los sindicatos y propuso una nueva afiliación y terminaron los sindicatos con más afiliados que antes de ese intento de la dictadura. Es un Ujú. tema político por excelencia. Argentina tiene una tradición histórica. Argentina es uno de los pocos países del mundo que celebró el primer 1 de mayo en todo el mundo. Tiene que ver con la inmigración, con la cultura sindical, clasista de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Esto es una batalla política muy fuerte y claro, pensá que la reforma laboral está planteada en los 10 puntos y para Ujú. que eso avance tiene que debilitar el poder sindical o si vos querés el poder social Ujú. que expresan los movimientos sociales en la Argentina. Así que es un debate político más que interesante, donde se va a encontrar con una tradición de organización y lucha de movimientos sociales y sindicales muy fuertes, con lo cual es parte de la agenda del presente y del futuro cercano de manera muy importante. Julio, te agradecemos como siempre el